ya fue tan fuerte, tan penetrante, que yo sentí, en primero empecé a sentir que el cerebro me estaba hirviendo. Entonces me tapé con la manta la cabeza, pero creo que fue peor. Sentí que me atravesaron el cerebro desde aquí hasta abajo, era como si prácticamente como si me hubiera entrado un rayo, y sentía una presión en el pecho. Fue tanto la fuerza y la magnitud de la experiencia que yo sentí un dolor físico tan fuerte que yo grité, pero gritar como cuando te están enterrando un cuchillo o te están enterrando algo en el cuerpo. Y cuando empecé a gritar, yo sentía que se quebraba algo aquí y explotó. Yo sentía como que algo me hicieron así y después así. Y eso sentí que explotó, algo salió como si hubiera tenido un vidrio o un metal en el pecho y eso se explotó y se fue. Y cuando grité y sentí la explosión esa, caí al suelo desmayada, semi desmayada. Y boté el agua, empujé las piedras, quedó el desastre en medio del círculo. Y ahí estuve desmayada, semi desmayada hasta en el momento en que se acabó la meditación, que no recuerdo mucho de los mensajes y los trabajos que se estaban haciendo. Solamente recuerdo que la voz del maestro, por alguna razón con los ojos cerrados, miraba hacia donde estaba él hablando, y de la boca de él, con los ojos cerrados, veía que salían como, imagínate, burbujitas de oro, y se dispersaban por todo el lugar y se iban dispersadas en el universo. Y en una de esas, mientras hablaban y mantralizaban y daban el mensaje y todo, no sé, no estaba consciente, estaba semi inconsciente. Escucho un sonido muy extraño, como de magnetismo, como choque de espadas. Era una cosa así como un rayo, pero un ruido muy agudo, muy totalmente fuera de todos los ruidos que podemos escuchar dentro de lo que hay en nuestra vida diaria, con los autos, con los aviones, con las radios, con todos los aparatos que tenemos. No hay nada que se compare a ese ruido, que me llamó mucho la atención porque yo lo sentía como algo tan magnético que de ningún aparato que tenemos en esta dimensión podría venir. Y me llamó mucho la atención, pero como estaba tan semi inconsciente, ni siquiera podía abrir los ojos. O sea, mi cuerpo estaba como con una pesadez horrible. Mi mente no estaba en mis cinco sentidos, ni tampoco en estado meditativo. Tal vez estaba en estado así un poco medio como hipnotizada, tal vez. Esa es la explicación que te puedo dar. ¿Cuánto tiempo pasó? No sé, 1 hora, 45 minutos, hasta que se terminó el trabajo, se dispersó el grupo, me fueron a levantar o me ayudaron a pararme, o no sé si, no recuerdo haber despertado realmente. Me sentaron ahí en la misma área donde estaba ese ahí, y era como que yo era un ser, o era como si no hubiera tenido el alma en el cuerpo, o el cuerpo en el alma, no sé, como que estaba dividida completamente. Me acuerdo que venían las señoras y me miraban y me tomaban las manos, me trataban como de revivir, me decían: estás bien, puedes hablar, me pasaban las manos por los ojos, me trataban de poner agua en la cabeza. Y una de las mediums que estaba dando mensaje ese día me dijo: el arcángel Kutumí trató de entrar en ti, se posó en ti, me dijo, pero no me dijo nada más. Eh, Me acuerdo que ya, si me trataban de hablar o yo quería decir algo de lo que había sentido algo, era un mar de lágrimas.
lloré por horas, no sé por qué, sin ninguna razón. Ya al final, cuando ya veían que no reaccionaba, me tomaban de las manos, me estiraban, me sacudían con las manos para que como que vuelva otra vez a revivir. Esa noche de esa experiencia yo tuve fiebre porque, bueno, no reaccionaba bien. Llegamos a la estación de buses y nos fuimos a San Juan de los Lagos para ir después, posteriormente, irnos a Puerto Vallarta, pero no estaba en mí. Realmente subí al bus, duró toda la tarde, todo el día el viaje y no supe nada. Era como que se me apagó la tele. Hasta el otro día, bueno, esa noche llegamos, descansamos en la casa de esta amiga y yo me sentía completamente afiebrada, me sentía enferma. Me quedé dormida otra vez porque ya había dormido unas 4 o 5 horas en el viaje, no sé cuántas horas habrá sido. Me volví a quedar dormida hasta el otro día y me desperté como si nunca hubiera pasado nada. No estaba enferma, no tenía nada. Te sentías perfecta. Pero después de eso, cuando volví a Estados Unidos y ya empecé a sentir cosas raras, ahí ya dije, no, esto fue algo de gran magnitud porque ya no me sentía igual. Ya la gente, la vibra de la gente, de repente estaba captando cosas que yo no sabía que podía captar y yo decía, oye, esta persona tal cosa y me decían, ¿y tú cómo sabes? O, por ejemplo, mi mamá que empezó a tener problemas de salud, antes de que ella me llamara, yo ya sabía que algo malo estaba pasando. Empecé a tener esas experiencias así que muchas personas dicen, wow, yo quisiera tener este don y esto. La gente no sabe lo que está diciendo, porque tú en un momento, como vives en este mundo tridimensional, de repente llegué a creer o ver o sentir que ya no estaba pisando tierra firme, o sea, ya no sentía igual a como me sentía antes. De hecho, nunca más me sentí igual. Nunca más he sido la misma persona. Tengo una sensibilidad diferente ahora. No siento que sea lo mismo para mí. Hay cosas que ya dejaron de importarme y hay cosas que ya ni me afectan. Es un cambio increíble. Y todo a partir de esa experiencia. Y ya de ahí me puse a investigar y me puse a ver y continué con los sueños y continué con todas esas experiencias paranormales. Volví a México un par de veces más y ya ahí te puedo explicar que hubieron muchos trabajos en los que yo me salía, ya después yo ya sabía que me salía del cuerpo y ya sabían que volvían todos y estaban al final tratando de regresarme a mí porque la sensación de volver al cuerpo físico es muy pesada. El cuerpo pesa mucho, la materia es muy pesada y yo me sentía como que volaba mi cuerpo, yo me sentía tan liviana y cuando me tocaba volver sentía que mis manos, mis piernas, mis ojos pesaban una tonelada y no podía. Muchas veces lloraba porque no podía abrir los ojos. Al principio cuando volvía no podía ver, no podía mover las manos porque las tenía calambradas, mi cuerpo quedaba completamente helado, frío, muerto, prácticamente muerto. Había abandonado mi cuerpo completamente en esos viajes, en esos trabajos. Entonces la gente dice, uy, qué rico sería tener una... Pero ¿Y qué era? ¿Por la profundidad de la meditación o por la cantidad de tiempo o las dos cosas? yo pienso que eran las dos cosas, porque era una cosa que yo me salía del cuerpo y si la meditación duraba 10 horas, yo no sentía las ganas de volver. Claro. Ya no, ya, como te digo, ya lo físico ya es como lo último. Ah, por la Eh, meditación lúcida en este caso. Tú sabías dónde ibas, dónde estabas, todo.
Siempre que tenía una meditación, siempre sabía dónde estaba sentada, en qué lugar estaba, siempre, excepto por una sola vez que me fui y viajé y no supe, para mí pasaron 5 minutos y habían pasado como una hora. Se entiende. Y Es, en general, perdón, ¿ibas a decir algo más? No te quiero interrumpir. Iba a hacer otra para pregunta. continuar el hilo de lo que estábamos hablando tú y yo, lo que me decías de San Germán, en uno de esos viajes a México se nos presentaron dos personas, dos seres, bueno, supuestamente comunes y corrientes, pero yo ya sabía que no eran comunes y corrientes. Íbamos entrando al parque de Palenque en las ruinas de Chiapas, las pirámides que están ahí en la frontera con Guatemala. Y estos dos tipos estaban parados a la entrada del parque porque teníamos que pasar la entrada, el chequeo normal. Eran dos, uno más bajito y otro era alto, de pelo blanco, y yo te puedo decir que estaba como a media cuadra de distancia y alguien me dice, oye, ¿dónde está el maestro? Y yo me doy vuelta e indico, el maestro está allá, y cuando veo al hombre de pelo blanco, me lo quedé mirando y fueron unas ganas de ir corriendo a saludarlo, a abrazarlo, y con esas ganas, la persona que lo andaba buscando, yo iba a partir, pero haz de cuenta que yo iba a dar el primer paso para correr, y este hombre me quedó mirando con unos ojos que no te puedo decir si me estaban diciendo quédate ahí o me vas a delatar, Mm. no sé, pero sabes que con la pura mirada me cortó y yo me quedé, llegamos al lugar, entraron ellos primero, iban con el maestro caminando y hablando con él y hablando de cosas esotéricas o del parque, de las pirámides, no sé. Entonces, recuerdo que paramos antes de llegar a las pirámides y el otro hombre que estaba ahí, que era morenito, era bajo, un poco rellenito, se da vuelta porque estaban conversando acerca de un remedio para las personas que tenían, cuando te da mucha taquicardia, estaba dándoles instrucción a los demás que estaban conmigo para que hiervan un ají, un chile en particular que tienen en México y que eso les ayuda a las personas para las taquicardias porque estaban hablando de las explosiones solares, que había mucho sol que llegaba, entonces habían personas que estaban subiendo más de palpitaciones y que ese remedio podía ayudar. Yo me di vuelta sin escuchar, poner mucha atención en la conversación, pero lo miré a él, cuando le vi la cara, lo encontré extraño también. No tenía ninguna arruga, su cara era como de porcelana, era como, imagínate un ser esculpido o puesto ahí como una cosa perfecta. La barba que él tenía era así, el pelo estaba todo cortado, pero era perfecto, o sea, no le encontrás ninguna cosa mundana. La ropa que llevaban se veía diferente color, no sé, se veían sin sudor, porque todos andamos, imagínate a 40 grados en la selva, todos andamos medio, hasta yo me encontraba sucia, transpirada, irritada con el calor, y estos andaban pero como si tuvieran aire acondicionado, pero las líneas de la cara perfectas, una simetría perfecta. Si estos no parecen personas normales como nosotros, aquí dentro de mi cabeza. No lo supe hasta que tuvimos una meditación dentro de las pirámides y dijeron,
se presentó Maitreya el conde de Saint Germain a recibirlos a la entrada del parque como regalo al trabajo y al sacrificio que había. Espérate, espérame. Yo no te... Volvimos a Estados Unidos, fuimos a la casa de Saint Germain en Shasta, te estoy hablando unas semanas o meses después de ese viaje, entramos a la casa de Saint Germain, donde están todos los cuadros del conde de Saint Germain, que yo jamás había visto, ni siquiera se me había ocurrido buscar en Google la foto del conde de Saint Germain. Cuando voy entrando, es como casi se me cayó el pelo, porque los vi y lo reconocí inmediatamente en el personaje que estaba ahí en el parque, nada más que estaba un poquito más relleno, pero era la misma barba, las mismas facciones, los ojos, las cejas, todo igual a la persona que se presentó. Y ahí sí ya sentí que ya había sido demasiado. Impresionante, impresionante. Ahí sí que ya, ahí fue como, wow, o sea, ¿qué más prueba quieres? O sea, y Pero el, no y de el, saludaras. no, no, pero y entramos ahí, hicimos una meditación y se manifestó el conde en una de las medium que iba con nosotros y yo estaba al lado de la medium y me toma la mano y me dice, ah, sí, eres tú, me dice, sí, te recuerdo. Yo ni siquiera había abierto mi boca ni nada, pero yo ya estaba con esa cosa dentro de mí y dice, Dios mío, ¿en qué momento no me di cuenta? No, no estuve enfocada en hablar con ellos, no, me perdí la oportunidad de hacerle preguntas. O sea, ya tenía una revolución en mi cabeza porque, y esto es lo que pasa en las cuestiones esotéricas espirituales, tú te encuentras con personas y tú no sabes realmente quiénes son. Puede ser un pordiosero manifestando en un ser de luz, un ángel o lo que sea. O sea que aparecieron encarnados. Impresionante. Bueno, el conde de Saint Germain tuvo muchas encarnaciones, ¿no? Pero bueno, no sabía que pasado el 2000, porque esto fue en el 2005, me dijiste, ¿no? No, el 2005. Claro, o sea, en este siglo podía llegar a presentarse también encarnado. Bueno, Lo presentaron Maitreya, yo no pensé que Maitreya se podía presentar. No, realmente, te es digo un la maestro verdad, Maitreya. eso no podía cuando escuché la meditación y el medium hablar, se me hacía como raro, imposible. Pero ya después cuando fui a la casa de San Germán y vi las fotos, ya no me quedó ninguna duda. Claro, pero ellos hablaban con otras personas en el parque. Ellos hablaron principalmente con el maestro. Ah, Nosotros caminábamos alrededor de ellos, detrás de ellos, y, y escuchaba yo la conversación, pero yo en mi estado mental que me encontraba en ese momento no era el mejor porque yo no estaba acostumbrada a 40 grados y la humedad, los mosquitos, la sudoración, yo me encontraba más irritada que normal. O sea, con la agilidad mental de siempre no estaba porque tenía todas esas cosas que me afectaban en ese momento. Entonces, cuando yo los escucho hablar acerca de sus remedios, yo realmente, yo lo único que quería era aire acondicionado. claro, estaba súper acalorada, pobre. Quería estar debajo de los árboles, en las pirámides, porque no aguantaba. Pero yo decía, lo que es no saber en qué andaba, ni con quién andaba, y no haber podido siquiera
¿cómo te puedo decir? Aprovecharlo, hacer preguntas, no sé. Me hubiera encantado tener la posibilidad de hablar con ellos un poquito más en profundidad, ¿no? Pero no se dio. Y después se desaparecieron, y es lo más divertido. Llegamos al lugar donde teníamos que llegar y ya ni donde estuvieron, porque supuestamente ellos eran guías, que ellos nos querían guiar a nosotros, como darnos un pequeño tour. Pero de repente desaparecieron hasta el lugar donde llegamos a hacer la meditación, ahí desaparecieron. Se perdieron entre toda la gente, porque había multitud de gente. Se teletransportaron. Mira, he escuchado tantas cosas que ya nada me parece imposible. Por supuesto, bueno, menos viniendo de maestros ascendidos, como el caso del conde Saint Germain, bueno, Maitreya también, ¿no? No sería nada extraño. Karen, ¿tuviste algún contacto con otros seres que te dijeron algo acerca de la ascensión planetaria, de qué puede suceder o no? Yo contacto directo con otros seres, no, pero en los trabajos que se hacían en las meditaciones en México o dentro del grupo que teníamos aquí, sí era como un mensaje muy repetitivo el hecho de que estábamos pasando por un proceso donde iban a haber muchos cambios geológicos, donde era un proceso de purificación del planeta, de distintas fuentes, o sea, no nomás desde las meditaciones, de los seres que se manifestaban, sino con la Academia de la Ciencia Futura y otros libros, otras fuentes, todos dicen lo mismo. Dentro de una de las veces que fui a México, tuve una visión de, de cuando supuestamente va a ser el cataclismo, no sé, y tampoco te puedo decir si va a ser así como yo lo percibí o de otra manera, no, no te puedo decir, pero yo veía que yo estaba flotando fuera del planeta junto con el maestro y junto con dos personas más del grupo. Y estábamos mirando el planeta Tierra y veía el movimiento sísmico de que la parte de las partes que están bajo profundidad en el mar subían y las partes que están arriba, las montañas, los grandes cordones montañosos bajaban y era, mira, era el movimiento para arriba y para abajo, así. Dentro de la sensación que yo tenía en el sueño, era devastador, era una amargura, era una tristeza tan grande de yo poder ver, presenciar lo que le estaba pasando a mi hogar. No, no, no tenía consuelo realmente en la visión. Eh, no veía seres humanos, no veía familia, no veía amigos, no veía nada cercano, sino solamente veía desde lejos cómo se movía la tierra, cómo se sacudía en realidad, pero era un movimiento que yo creo que nadie lo hubiera podido resistir vivo, un proceso geológico tremendo. Me acuerdo que yo repetía las mismas palabras que el maestro nos había dicho dentro un día que hablamos del tema, que decía él que la tierra se iba a sacudir como cuando una gallina se sacude sus plumas en el agua o en la tierra. Y como que eso me quedó marcado y después se me vinieron las mismas palabras en el sueño. Y yo les decía, tenía razón lo que nos dijo el maestro, lo que está pasando en este momento en el planeta es lo que nos había vaticinado en ese momento. No te puedo decir en qué momento va a ser, ni cómo, ni cuándo, pero esto yo lo vengo escuchando desde hace más de 20 años y cada vez se presentan señales más claras Así es. de los acontecimientos. Ahora, dentro de lo que es dos fuentes muy cercanas a mí, la Academia de la Ciencia Futura
está dirigida por el doctor J.J. Hurtak y su esposa. Ellos son muy famosos aquí y ellos trabajan para la humanidad, han trabajado para la humanidad toda su vida, trabajan en conjunto con la ONU, con todas las grandes entidades humanitarias, vamos a decir así. Ellos ya están en el grado profesional, pero no por una razón en vano, porque en meditaciones lo he visto a él como un gran ser enviado para hacer ese trabajo. Él escribió el libro de las claves de Enoch. No sé si usted tienes alguna referencia sobre el libro de él. Sí, me es familiar el título, pero nunca lo llegué a leer. Tiene varios libros, pero el más famoso, el que está traducido, Sí, sí, sí. no sé en cuántas lenguas está traducido ese libro, Las claves de Enoch. En ese libro habla de todo lo que estamos conversando tú y yo, inclusive habla de los contactos extraterrestres y de un montón de cosas, pero dentro del libro, en alguna de las claves, se habla que cuando estos cataclismos empiezan a ocurrir, va a haber, van a pasar muchas cosas. Dentro de esas cosas van a haber contactos, obviamente, como ya los han habido, y hay muchas personas que hablan de ser contactados. Van a haber personas que van a ser llevadas al lugar donde les corresponde estar, otras personas que van a ser resguardadas, y supuestamente dentro del planeta hay como unas cúpulas de cristal, también lo habla el libro, donde va a ser refugio para las personas. Se van a levantar por debajo del mar las cúpulas y las personas van a ser resguardadas ahí mientras va pasando todo esto. Pero a cada uno le va a tocar estar donde le corresponde estar. Así es. Y eso sí tiene que ver directamente con la frecuencia vibratoria. Eso tiene que ver de acuerdo a tu nivel o tu frecuencia vibratoria, tu trabajo espiritual, lo que hayas hecho durante tu existencia universal, no esta existencia nada más. Por supuesto, tiene que ver lo anterior también. Claro. Karen, Eh, qué maravilla, ¿eh? Sí, sí, te iba a decir. Otra cosa bueno, en el libro de Hurtak ahí aprendí los mantras, ahí aprendí las palabras sagradas y encontré explicación a varias de las interrogantes que yo tenía o de repente sueños porque los sueños son como símbolos, que tú dices, bueno, y esto no tiene ningún sentido. En los dibujos, porque los libros no nomás son de claves y teoría o información, vienen los dibujos. En los dibujos encontraba señales de las cosas que yo veía, el significado de mis sueños. Entonces yo digo, no puede ser coincidencia que esto haya llegado a mis manos, por alguna razón. Y también, sin excluir a nadie, siento que yo soy parte de esa herencia. Mm, Sí, me siento muy conectada a esa parte porque el doctor Hurtak sus orígenes son hebreos, estudiante de teología, de cábala, de todo eso. Por alguna razón nuestra cultura latina, hay algún enlace con esa cultura también, pero no te lo puedo explicar porque, bueno, nos faltaría tiempo para entrar en detalle, pero sí recuerdo vidas mías, unas vidas mías dentro de esa cultura. Qué maravilla, realmente maravilloso. ¿Has tenido algo que ver por ejemplo, la cultura atlante lemuriana? ¿Recuerdas? Sí sé que he tenido que ver, pero no tengo recuerdo de esa vida, o a lo mejor tuve un recuerdo que fue un sueño, pero fue algo muy corto, no te lo cuento, no tiene ningún sentido, pero sí creo que fue en la época de la Lemuria, porque el caballo que vi no existe ahora. El mar, el lugar donde estaba y la gente que veía de unas indumentarias y de unas vestimentas y razas que
O sea, yo estoy acostumbrada a ver distintas razas aquí, pero en ese lugar era algo totalmente exorbitante. Entonces, probablemente fue un recuerdo de una vida que tuve ahí. Excelente. Karen, qué maravilla. La verdad, me fascinó todo lo que nos has contado. Quisiera que nos des tus redes sociales para que la gente pueda hacerte preguntas o te siga. Mira, lo más efectivo para mí es el WhatsApp, porque en Facebook la mayoría de las personas, en otra entrevista que tuve, me trataban de comunicar por Facebook haciéndome amistad, pero yo mi Facebook lo tengo más personal. Me mandaban mensajes internos, sí, los mensajes los contestaba, pero lo mejor es el WhatsApp para mí. Perfecto. Si tienes mi WhatsApp, lo puedes incluir Sí, en sí, el... poner al pie del vídeo y ahora está aquí también, ¿no? Aquí se está viendo ya el número. Karen, una maravilla, te agradezco muchísimo que hayas venido a compartir al canal estas experiencias tan valiosas con nosotros y nos veremos, seguramente tienes más que contar, así que nos veremos en una próxima entrevista porque es muy interesante todo lo que has vivido y seguirás viviendo, obviamente. Eh, y bueno, te súper agradecemos. De nada, y bueno, esperemos que todas las personas que estén en la búsqueda puedan experimentar lo que anden buscando de acuerdo a lo que quieran, a lo que deseen. Así es que nunca hay que perder la fe en que estamos en una época en que no hay nada escondido, ahora todo está a la mano y al alcance de todos. Eh, no sé, depende del corazón de cada uno tal vez, o no sé en qué depende esto, porque no les puedo, hay algunos que me preguntan, ¿cuál es el camino que tú crees que es el camino correcto? No lo sé. Nosotros traemos cada uno un camino individual. No tengo la receta mágica. Yo a eso Yo contestaría el camino de la luz y el amor. Ese es siempre el camino correcto. pienso que el dar, si quieres recibir, antes de recibir siempre hay que dar. Exacto. El Esa amor sería, incondicional. sí, pienso que eso es lo que tal vez Dios quiere de nosotros. Entonces, la única idea para mí de esto es difundirlo a las personas para que empiecen a hacer sus propios análisis y sus propias preguntas y empiecen su propia búsqueda, porque todos estamos llamados. Ahora nosotros tenemos que decidir si queremos elegirnos. Exacto. Todos son llamados, pero algunos escogen otro camino, así que esperemos que muchos hermanos elijan el camino de la luz y del amor incondicional, que ese es el que nos lleva siempre al Padre, ¿no? Padre, Madre, Dios. Bueno, Karen, muchísimas gracias. Muchas gracias a la audiencia, amigos. Nos vemos en un próximo video de MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico. Gracias, Karen. Que estén muy bien. Chau, Adiós. chau.